La historia que el día de hoy te voy a platicar nos fue compartida por la joven Sofía desde el puerto de Veracruz, México, basada en hechos reales. Experiencias paranormales de una enfermera, escrita y adaptada por Guerrero de Luz. Durante mucho tiempo he trabajado como enfermera en el Seguro Social, esto en el puerto de Veracruz. Comencé a trabajar de manera permanente a la edad de 24 años, así que puedo decir que gran parte de mi vida la he pasado ahí en ese hospital, siempre rodeada de compañeros y amigos, habiendo momentos felices y amargos también. Pero lo que hoy quiero platicarte son las misteriosas experiencias que viví en ese lugar. Llegué al instituto por recomendaciones de una amiga de mi madre, Lucía, ella 3 años mayor que yo. Por tal motivo entró antes a trabajar también ahí. Los horarios eran de 8 o 12 horas, aunque había ocasiones que teníamos que doblar turno y eran 16 horas seguidas. Esto debido a que había veces que se saturaba de pacientes y no había suficiente personal. Cuando comencé recuerdo que me asignaron el turno de noche, cosa que creí no sería muy pesada, pues meses atrás a eso, trabajé en una tienda en ese mismo horario. Emocionada e ilusionada, comencé mi trabajo. Por ser primeriza solo me ponían a anotar los signos vitales de los pacientes, tomarles la temperatura y anotar los horarios de la ingesta de sus medicamentos. Pasaron algunas semanas y me hice amiga de muchas personas, entre enfermeras, doctores, camilleros y más. Hasta tal punto era un ambiente muy agradable. A pesar de trabajar de noche y que había mucho trabajo, con el tiempo le agarré gusto a este turno. Sentía que pasaba más rápido el tiempo. Una madrugada, trabajando como de costumbre, llegó una joven accidentada de gravedad. Se miraba de algunos 17 años. Iba casi inconsciente. Llevaba golpes muy notorios en la cara y cubierta de sangre completamente. En el momento todas las camas estaban ocupadas. No había lugar. Su madre, que era quien la acompañaba, al ver que no podían atenderla de inmediato, se puso muy histérica. Gritaba pidiendo ayuda desesperadamente para su hija. Por momentos pensé que no podrían hacer ya nada por ella. De verdad se miraba muy mal. El jefe de intendencia salió para explicarle a la señora que tuviera paciencia, que por favor no se alterara más. Pero la señora estaba totalmente ida por el dolor y la angustia de ver que su hija se estaba muriendo y no hacía nada por ella. Al ver esto, me acerqué a la señora y le dije: «Tranquila, primero Dios, todo saldrá bien, trate de calmarse». Ella solo me abrazó y después de unos instantes se desmayó. La traté de tomar fuertemente, pero no pude evitar que cayera al piso. Mi compañero de turno acudió a mi auxilio y junto con el jefe de intendencia la cargaron y la llevaron a recostar a un sillón en el consultorio del doctor con el cual estaba yo a supervisión, junto con otros compañeros de recién ingreso. En esta oficina o consultorio se manejaban papeles, horarios, citas y todo tipo de trámites del área de maternidad y pediatría. Ellos se quedaron tratando de reanimar a la señora. Por mi parte recibí órdenes de volver con la joven y auxiliar a quien estuviese con ella. Al llegar ahí vi con lágrimas en los ojos a la joven. Estaba despierta aunque no con los ojos abiertos. Preguntaba por su mamá, pues la había escuchado llorar y quería saber qué pasaba. Preguntó también que qué ocurría. Decía no acordarse de nada. Yo traté de calmarla diciéndole que todo estaba bien, que había sufrido un pequeño accidente, pero que se recuperaría y que su mamá solo estaba un poco alterada por la situación, que había salido a tomar un poco de aire. Llegaron los médicos a la sala, un cirujano y su asistente. Al mirar las condiciones de la chica, ordenaron enseguida meterla a quirófano, ya que era necesario realizarle cirugía lo más pronto posible, que era muy probable que tuviera fracturas en el cráneo, aunque no sabían aún las causas del accidente. Un camillero se apresuró a llevarla a quirófano. Pese a tener todo el área saturada, le dieron prioridad al darse cuenta que su lesión podría ser mortal.
Algo consternada me dirigí hacia el consultorio para ver cómo seguía la madre de la chica e informarle que su hija sería intervenida quirúrgicamente cuanto antes. Al abrir la puerta y ver que la estaban tratando de reanimar, sabía que algo no andaba bien. Quizá todo era parte del ambiente tenso y mis nervios llegué a creer, pero de pronto miro que entran paramédicos con un desfibrilador para reanimar el corazón. Entonces fue que supe con claridad que aquello era algo mucho más grave de lo que pensamos. La señora estaba completamente inconsciente, no dando señal de vida a ningún signo vital. Decidí salirme y seguir con las actividades de los demás pacientes. Al cabo de un par de horas, mientras seguía con mi recorrido, se me informó que había 2 decesos. Había que comenzar a hacer la documentación y el papeleo como se hace en cada caso de fallecimiento. Mi compañero de turno en aquel momento se dirigió hacia mí diciéndome: «No lo puedo creer». «¿A qué te refieres?», le pregunté algo asustada. «¿Pasó algo malo?», respondiéndome que la joven que recién habíamos atendido horas atrás había fallecido, que no habían podido hacer nada para salvarla. Me sentí triste, pero ya estaba acostumbrándome a ver este tipo de cosas. En ese trabajo tienes que hacerte fuerte, pues hay ocasiones en que se te parte el corazón al ver cada enfermedad entre los pacientes, pero no puedes doblegarte. Tu trabajo es cuidar de ellos y ayudarlos a recuperar su salud». Mi compañero dijo que eso no era todo, que su mamá también había muerto de un infarto fulminante. Dijo que la habían intentado revivir por algunos minutos, pero no fue posible tampoco salvarle la vida. Ambas habían muerto sin ni siquiera darse cuenta en vida de ello, situación que me puso totalmente triste y deprimida. Era la primera vez que me sentía así, pero no podía hacer nada más. Pese a todo, solo eran 2 personas desconocidas y tenía que seguir con mis labores, pues aún era temprano y mi turno seguía. Había muchos pacientes que revisar y atenderlos. Aunque quise tranquilizarme, no pude estar tranquila después de aquellos sucesos. No sacaba de mi mente la imagen de aquella chica toda ensangrentada y a su mamá ahí tirada inconsciente. Siendo las 5 de la mañana, ya casi para terminar mi turno, tomé unos minutos para ir al baño. Saqué de mi bolsa el celular para revisar las redes sociales y responder algunos mensajes. Los baños se encontraban en la parte de atrás. Yo siempre acostumbraba a ir a los del personal. Estos estaban más limpios y había más privacidad. Para llegar ahí había que atravesar un largo pasillo. Al estar recorriéndolo comencé a sentir una extraña pesadez en mis hombros, como si algo me tomara por detrás y no me dejara avanzar. Me detuve un momento, al tiempo que sentí ahora claramente como una mano fría me tomaba del brazo, y en ese mismo instante todas las luces del pasillo se prendían y se apagaban, así hasta que se quedó en completa oscuridad todo. Entré en pánico y solo hice por encender la luz de mi celular y alumbrar hacia el baño. Seguí caminando hasta llegar ahí. Entré al baño y me di cuenta que ahí las luces estaban encendidas normalmente. Quizá las luces del pasillo prendían y apagaban por alguna falla eléctrica en el generador o algo así pensé, o eso quise creer para no exaltarme. Hice mis necesidades. Al salir y ver hacia el pasillo, me di cuenta que al final de este, doblando hacia donde están los cuartos, estaba la silueta de una persona. Se asomaba y se escondía, esto en repetidas ocasiones. Inmediatamente dije entre mí: seguramente es una persona de intendencia o algún compañero enfermero que me quería jugar una broma. Seguí caminando y al avanzar unos cuantos metros, comencé a escuchar pasos detrás de mí, como si alguien hubiera salido de los baños, cosa que no podía ser posible, ya que yo era la única persona que estaba en el baño en aquel momento. Al notar esto comencé a correr y no volteé hacia atrás. Así lo hice hasta llegar a la puerta. Doblé hacia donde estaban los cuartos de los pacientes y ahí ya había luz. No pasó más esa noche. Después de un rato le conté aquello a una persona de limpieza y me dijo que no era posible, que él ahí llevaba ya varios años y que jamás había escuchado ni mirado nada extraño.
que quizá aquellos solo habían sido mis nervios. Entre mí dije que tal vez eso había sido por todo aquel acontecimiento de la chica y su mamá. Se cumplió mi turno, me despedí de mis compañeros y me dirigí a cambiarme, retirándome después a casa. Al llegar le conté todo a mi mamá, quien me aconsejó que les hiciera una pequeña oración a aquellas dos mujeres, que quizá por el hecho de haber convivido con ellas los últimos momentos de su vida, me habría quedado impregnada con parte de su energía. No creí del todo su teoría, pero hice lo que me pidió. También me dijo que esa misma noche les prendiera una veladora para pedir por su descanso eterno. Comí un poco y me fui a dormir, despertando como a eso de las 6 de la tarde. Inusualmente ese día, dormí más de lo que siempre estaba acostumbrada. Me sentía triste y angustiada, como si tuviera culpa de algo. Llamé a mi mamá y se lo conté. Le dije que no podía sacar de mi mente a aquellas dos mujeres. Solo me dijo que fuera fuerte y que pidiera por ellas, que hiciera lo que me dijo por la noche al volver al hospital. Llegó la noche y emprendí mi camino hacia el nosocomio como todos los días. Recuerdo era un día jueves. Llegué al trabajo sin novedad alguna. Al momento comencé a realizar mis actividades rutinarias, checar signos, suministrar medicamentos y más. Así pasaron las horas y todo transcurría normalmente. Enfermos y uno que otro accidentado que llegaba por la madrugada. También había quien iba por intoxicación de bebidas alcohólicas o alguna droga, y otros tantos por mera imprudencia. Había ocasiones que todo estaba muy tranquilo. Serían las 2:28 de la mañana. Me llegó un mensaje donde mi compañero de turno me pedía que por favor fuera a la planta baja para traerle su carpeta de apuntes, pues él estaba en una operación y no podía salir por el momento. Le respondí que sí, que enseguida la llevaba. Intenté tomar el elevador para ir más rápido, pero estaba ocupado en aquel momento, por lo que bajé por las escaleras. Al ir bajando me dio frío y recordé que había olvidado mi suéter en la oficina del doctor. Regresé corriendo, abrí la puerta y la dejé entreabierta. Al darle la espalda a la entrada, escuché cómo se cerraba la puerta de golpe, cosa que por supuesto me asustó, ya que no se encontraba nadie más ahí. Grité asustada pero nadie llegó. Temerosa abrí la puerta e inmediatamente me fui corriendo hacia la planta baja. Llegué a donde estaban los apuntes de mi compañero, tomé su carpeta y regresé lo más rápido posible. Al salir tenía que pasar un pequeño jardín junto al estacionamiento. Al ir caminando sobre el pasto, a lo lejos pude ver claramente cómo las ramas de los árboles se comenzaban a mover de manera violenta, como si alguien las estuviera jalando desde abajo con un cable o algo así. No corría aire fuerte, por lo que ya todo aquello se me estaba haciendo demasiado extraño. Al voltear de nuevo, debajo de uno de los árboles, miré lo que parecía ser una pequeña niña de algunos 4 años de edad. No me asusté al momento, por el contrario pensé que cómo era posible que hubiera padres tan irresponsables para dejar a su hija andar afuera a esas horas. Además que estaba haciendo mucho frío en aquel momento. Le grité que se quitara de ahí, que le podía caer una rama encima. Cuando dije esto vi como aquella niña corría por la rampa del estacionamiento hacia la parte de atrás donde estaban los contenedores de basura y lugar donde reposaban algunos cadáveres que no eran reclamados al momento por familiares. En aquel instante no supe si ir tras ella o llevar los apuntes a mi amigo, pues sabía que ya me estaba esperando. Aún así mejor decidí ir por aquella niña. No me perdonaría nunca que por mi culpa le pasara algo o se llegara a meter por ahí en alguna parte donde había cables de alto voltaje, mucho menos por lo que recientemente había vivido un día anterior con aquella chica y su madre. No hubiera soportado que a alguien le ocurriera algo malo y que yo lo hubiera podido evitar. Fui tras ella pero sin dejar de mirar cómo ese árbol aún se movía extrañamente. Al dar la vuelta en la rampa del estacionamiento, vi a lo lejos cómo estaba sentada en un contenedor de metal. Al verme caminar hacia ella,
Se bajó y con miedo miré cómo se metía bajo las máquinas del clima, entre mangueras y cables. Sabía que en cualquier momento se podía electrocutar ahí. Le grité que se saliera de ahí, que era peligroso, pero todo esto en vano, ya que vi cómo se metía por una pequeña puerta. Llegué y abrí la puerta también del lado para poder buscarla, pero solo había ahí un pequeño foco que alumbraba todo. Comencé a llamarla. Niña, niña, ¿estás ahí? Niña, escuchándose solamente el sonido de los climas. Era un lugar grande, pero no tanto como para que aquella se hubiera perdido. Revisé todo el lugar, pero no la encontré más. No había explicación a esto. Salí de ahí y me fui corriendo. Me encontré con el vigilante, el cual me dijo que por favor no me volviera a meter a ese lugar. Dijo que me había visto entrar y que era muy peligroso, que solo entraba personal de mantenimiento. Le comenté que entré porque ahí estaba una niña, que yo la había visto claramente meterse ahí. Preguntó que cómo era la niña. Se la describí y respondió que quizás sería una de tantas almas que ahí andan penando por las noches, pues era imposible que una niña anduviera a esas horas y sola. Además me contó que también él en alguna ocasión había visto ya aquella niña. Le gustaba jugar con los enfermeros y con las personas del estacionamiento. Dijo que muchas veces les movía los coches mientras estos aún se encontraban dentro de ellos, viendo claramente cómo esta niña corría hacia la bodega de climas y ahí se escondía. La perseguían, pero al igual que yo nunca la encontraban. Al terminar de escuchar todo aquello, quedé totalmente sorprendida y asustada. Regresé a llevarle la carpeta a mi compañero. Le conté todo lo que me había pasado y dijo que tratara de acostumbrarme, ya que en un lugar así donde hay tantos fallecimientos y gente enferma, es común que se suscitaran este tipo de fenómenos. Me trató de tranquilizar. Recordé entonces lo que mi mamá me había dicho de la veladora y hacer una pequeña oración por aquellas personas fallecidas, la joven y su madre. Terminando otra noche más de trabajo, salí y pasé a comprar una veladora, volviendo en ese mismo momento a prenderla y dejarla en la capilla del hospital. La encendí e hice unas pequeñas oraciones, pidiéndole a Dios que les diera descanso eterno a aquellas personas que allí habían fallecido, refiriéndome específicamente a las 2 personas del día anterior. Regresé a casa un poco más tranquila, platicándole a mi mamá lo de la niña, y dijo que quizá eso me podría haber traído un mal aire. Aunque no me sentía mal, dijo que no estaba de más barrerme con un huevo y así lo hizo. Ahora estoy segura de que todo aquello me dejó una experiencia muy triste, de la cual aprendí que existen realmente 2 mundos, el de los vivos y el de los muertos. Hasta la fecha sigo laborando en el Seguro Social, y al pasar el tiempo puedo decirles ahora que jamás he vuelto a experimentar nada de actividad paranormal.